Acerca de Dios, a ser aceptados, a saber que somos amados, a saber que somos cuidados. Y esta mañana vamos a hablar, el tema es las 4 columnas bíblicas para un hogar saludable. Y eso nos va a dar luz para que en nuestro hogar nosotros podamos seguir el modelo bíblico, para que en nuestra casa nosotros podamos llevar a cabo las instrucciones o los principios que Dios nos da a usted y a mí. Son muy valiosos porque si alguien sabe de familia, es el que la formó. Es decir, el Señor fue el que instituyó a la familia, y entonces también instituyó maneras de cómo relacionarnos unos con otros y afirmarnos unos a otros. Es importante saber lo siguiente: las relaciones son la base de la vida cristiana. Si recordamos muchas frases en la Biblia, y me gustaría que lo pudiéramos recordar esta mañana, ¿ha leído usted en la palabra orar unos por otros? ¿Quién ha leído eso? Que podamos orar unos por otros, ¿ok? ¿Alguno de nosotros hemos leído que llevemos las cargas los unos de los otros? ¿Ha leído eso en la palabra? También en la Biblia nos habla de que en el cuerpo de Cristo, y esto tiene que ver con relaciones, en el cuerpo de Cristo nosotros somos edificados. Nosotros es como podemos crecer. Una parte en la Biblia habla de que nosotros, al tener relaciones interpersonales, podemos ser formados y crecer en nuestra vida. Y sobre todo eso no sería posible si no tuviéramos una relación con Cristo. La Biblia nos habla de que usted y yo podemos ser transformados si fundamentamos nuestra vida en Jesús. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una relación con Cristo. Cristo es, y a través de Él es quien tenemos nosotros vida eterna. Y a través de Jesús, usted y yo conocemos a Dios como Padre. Quien introdujo en la palabra, quien introdujo esta frase, más bien este nombre para Dios, es decir, Padre, fue Jesús. Recuerde que a Jesús muchos de sus contemporáneos y de los que supuestamente sabían de las Escrituras le decían: ¿cómo tú te puedes hacer semejante a Dios diciendo que es tu Padre? Pero Jesús estaba revelando a las personas a Dios. Jesús estaba revelando a Dios como Padre. Y entonces las relaciones son la base de la vida cristiana. Entonces podemos ver que hay 2 tipos de relaciones. Nosotros como cristianos tenemos 2 tipos de relaciones. Una es mi relación con Dios. Usted y yo, para ser cristianos, para vivir la vida cristiana, no podemos estar desligados de Dios definitivamente. Es a través de Él que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Es a través de Jesús que usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios, y entonces ahí tener una relación con Él, solamente a través de Cristo. Y el otro tipo de relación que usted y yo tenemos son las relaciones interpersonales, es decir, la relación que tenemos como hermanos en Jesús, la relación que tenemos como cuerpo de Cristo. Y en estas relaciones hay diferentes dinámicas, y a través de esta relación entonces, nuestra relación con Dios y nuestras relaciones interpersonales, usted y yo somos edificados. ¿Somos qué? Edificados. Es decir, nuestro carácter crece, nuestra vida puede ser sostenida, y podemos desarrollar entonces, desarrollar una vida cristiana. Ahora, esta es una parte medular, y por eso vamos a hablar de estas 4 columnas bíblicas para desarrollar un hogar saludable. El hogar es el fundamento de todas las relaciones. Es decir, el hogar es el fundamento de las relaciones interpersonales, de las relaciones que nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero también ahí aprendemos roles, y como hijos aprendimos las relaciones. Por ejemplo, ahora que yo estoy casado, yo vi cómo mi papá amaba a mi mamá, por ejemplo, y lo aprendí de él. Ahora, a veces aprendemos bien o nos enseñan bien, y a veces no.
pero es en el hogar donde se enseñan o se fundamenta las relaciones. También es en el hogar donde se fundamenta nuestra relación con Dios. Pero quisiera leerle esta parte que encontré de los expertos de la conducta, que dicen lo siguiente: la familia es el primer grupo a cual pertenecemos, en el que aprendemos a expresarnos y desarrollamos la capacidad para comunicarnos. Si nos desarrollamos en un ambiente donde existe violencia, es posible que aprendamos a relacionarnos y comunicarnos con miedo y agresión. Si el ambiente es cálido y respetuoso, podemos sentirnos en libertad para decir lo que pensamos y sentimos. No sé si le ha pasado, si le pasó en la primaria, por ejemplo. Si alguno de ustedes, si nosotros crecimos en un hogar donde había violencia, en la primaria no participábamos mucho porque nos daba miedo participar. Nos daba miedo que nos iban a decir nuestros compañeros, por ejemplo. Si crecimos en un hogar donde se nos dejaba expresar, se nos escuchaba, seguramente fuimos participativos en la escuela y no pensábamos tanto en qué iba a decir el otro de mí. Simplemente yo participaba, ya sea en las primaria, secundaria, preparatoria, pero así nos desarrollamos de acuerdo a cómo se establecieron lazos en nuestra familia, lazos desde que estábamos pequeños y cuando fuimos creciendo. Ahora también es importante saber que nuestra referencia de Dios o nuestra relación con Dios se fundamenta también en el hogar, también se fundamenta en la familia. Me llama mucho la atención que Dios se presenta, si nos vamos al Nuevo Testamento, Dios se presenta como nuestro Padre Celestial. Y entonces hay una relación muy estrecha que nosotros hacemos cuando crecemos, somos hijos y crecemos con nuestro Padre. Es decir, la figura de nuestro Padre terrenal nos da una referencia acerca de la figura de nuestro Padre Celestial. Si usted y yo aprendimos a relacionarnos sanamente, aprendimos a desarrollarnos saludablemente con nuestro Padre, teníamos una relación de confianza, de acercamiento, nos dejaba platicar con Él, nos sentíamos protegidos, cuidados. Vamos a desarrollar ese mismo sentido con nuestro Padre Celestial. Se nos facilitará tener una relación con Dios porque se estableció un vínculo con nuestro Padre terrenal, que al mismo tiempo decimos, bueno, así es entonces mi Padre Celestial. Hay una relación muy estrecha. Ahora, lo contrario también puede suceder. Si en casa, en nuestra relación con nuestro Padre, nos daba temor acercarnos a Él, si no nos dejaba venir y hablarle de las situaciones que nosotros teníamos, muy posiblemente entonces también aprendamos a desarrollar una relación de esa manera con Dios. Es decir, vemos a nuestro Padre terrenal que fue así, a lo mejor autoritario con nosotros, que no nos escuchaba, que no les importaba las situaciones que estábamos pasando. Entonces, muy posiblemente ahora, o cuando se nos habla de Dios como nuestro Padre, pensemos que también Él de lejitos, ¿verdad? Vamos a estar con Dios de lejitos porque a lo mejor no me quiere escuchar. Y entonces tenemos que no estamos desarrollando una relación sana con Él. Por eso aquí en esta parte radica la importancia, y esta es una razón crítica que nosotros debemos atender con diligencia en nuestro hogar. Entender que a nosotros como padres, Dios nos ha puesto en nuestro hogar para ser de bendición a nuestros hijos y para modelarles una relación que ellos pueden tener con su Padre Celestial. Es decir, mire, si nosotros le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, si nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, es que Dios te ama, pero nosotros nos la llevamos vulgarmente, no sé qué piense usted con esta expresión, nos la llevamos del chongo. ¿Alguien ha escuchado eso? Es decir, nos llevamos a pleito, nos decimos una y otra cosa y le modelamos algo distinto
nuestros hijos se van a quedar con la idea de que Dios no le ama, aunque usted y yo le digamos, la Biblia dice, hijo, que Dios te ama, que Dios es tu padre, que Dios te cuida. Si nosotros, por ejemplo, no somos proveedores en nuestra casa como padres y le decimos, hijo, es que Dios es tu proveedor, él se queda con la idea de que no, de que Dios no es su proveedor. Por eso aquí es algo que usted y yo necesitamos atender. La pregunta, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es la relación de su relación de padre e hijo, por ejemplo? ¿O cómo fue la relación que usted tuvo de hijo con su padre? Ahora, ¿cómo estamos desarrollando nuestras relaciones en casa? ¿Cómo están siendo? ¿De qué manera nosotros nos comunicamos, por ejemplo, en nuestro hogar? ¿De qué manera nosotros atendemos las necesidades de nuestros hijos o de qué forma nuestros hijos nos obedecen, por ejemplo? Esto es bien importante atenderlo porque, como vimos hace un momento, las relaciones son algo fundamental para que usted y yo podamos desarrollar nuestra vida cristiana. Y entonces necesitamos aprender a desarrollar relaciones saludables. No podemos dar por sentado que las cosas van a estar bien porque usted y yo ya conocemos a Jesús. Es decir, ya vinimos a los pies de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, mi familia se va a restaurar por sí sola. No, Dios nos llama a usted y a mí a tomar su palabra, leer su palabra, aplicarla en nuestra vida. Y entonces hay algo que sí Dios quiere hacer y que nos invita a que nosotros le permitamos hacer. Es decir, si nuestra familia no ha desarrollado relaciones sanas, Él quiere restaurar las relaciones en nuestro hogar. Él quiere, más bien, le iba a decir, no solamente quiere darnos vida eterna, pero déjeme le digo esto, bórrese eso de la mente. La salvación no solamente significa perdón de nuestros pecados. La salvación significa perdón de pecados, pero también significa sanidad, significa restauración y volvernos a ese modelo original que Dios tiene respecto a la familia. Jesús es la promesa para usted y para mí de que las familias pueden ser, y Dios quiere bendecirlas. Dios quiere restaurarlas. Dios quiere transformarlas. Y quiere hablarnos y que podamos establecer usted y yo relaciones saludables para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollar la vida cristiana. Entonces no debemos dar por sentado que conocí a Cristo, mi familia va a cambiar por sí sola. No, Dios nos hace responsables a usted y a mí. Es decir, si en mi hogar yo era violento o hablo con mis hijos o hablaba con mis hijos gritándoles, por ejemplo, Dios me llama a no gritar, me llama a atenderlos, a escucharlos. Y entonces esa parte es importante que nosotros la conozcamos. No debemos de dar por sentado que solamente porque somos perdonados ya lo demás va a cambiar. El Señor nos llama a ser transformados y nos dice que quiere bendecir nuestra casa y lo hará a través de que nosotros escuchemos su palabra y la llevemos a la práctica. Pero también no debemos de resignarnos si nosotros vemos en nuestro hogar, vemos detalles, vemos situaciones que decimos, no, es que estamos mal en la casa, estamos mal y no vamos a cambiar. No tomemos esa postura, porque el Espíritu Santo que está con nosotros, Él ha prometido ayudarnos para la restauración, para el consuelo y para la transformación en nuestro hogar. Entonces lo que le quiero decir es que si nosotros en nuestro hogar estamos llevando relaciones que no son sanas, el Señor nos va a ayudar a usted y a mí para que eso pueda ser transformado y para sanar toda situación. Pero usted y yo necesitamos estar atentos, estar alertas, y es por eso que estamos viendo esta parte de las 4 columnas bíblicas que nos van a ayudar mucho. Mire, el terreno más propicio para que el enemigo gane ventaja sobre nosotros es cuando la comunión y buenas relaciones están dañadas. Segunda de Corintios
capítulo 2, versos 5 al 11, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto porque hubo una situación en la que él le dijo a la iglesia que corrigiera a una persona, a un miembro de la congregación. Había hecho algo y el apóstol Pablo le pidió a la iglesia que lo corrigiera. Ahora, después de eso, el apóstol Pablo les vuelve a escribir para decirle que necesitan perdonarlo. Es decir, había una relación dañada en la iglesia. El apóstol Pablo habló de eso, pero también el apóstol Pablo les escribe diciéndole, necesitan restaurar esa relación, necesitan perdonarlo. No vaya a ser que se deprima y entonces él escucha al enemigo y entonces se pierda. Y fíjese lo que dice 2 Corintios 2 en el versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, aquí si se da usted cuenta, el enemigo también, está hablando Pablo que el enemigo se puede aprovechar de una relación dañada. El enemigo se puede aprovechar de situaciones para dañar relaciones y entonces que no crezcamos y que no seamos edificados y que no sigamos el plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de perdón y habla de restauración. Las maquinaciones del enemigo, si usted recuerda ese pasaje, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que quiere hacer también en nuestra casa, eso es lo que quiere hacer en nuestro hogar. Quiere aprovecharse de las relaciones dañadas que pudieran haber en nuestro hogar para entonces hacer y llevar a cabo sus maquinaciones. Sin embargo, usted y yo contamos con la gracia del Señor en nuestra vida. La buena noticia es que usted y yo, si conocemos a Cristo, Cristo está en nuestro hogar. Jesús está en nuestra casa. Le hemos dado la bienvenida. Ahora no solamente debemos darle la bienvenida, debemos decir, Jesús gobierna nuestra casa. Jesús dirige nuestro hogar. Jesús enséñanos. Si yo me doy cuenta, si ahorita que estamos platicando de esto, yo me doy cuenta que en mi hogar hay necesidad de restauración, gloria a Dios porque me estoy dando cuenta. Y es a partir de ahí que usted y yo le pedimos al Señor, enséñame qué debo hacer. Fíjese, no solamente le decimos al Señor, y me gustaría que esto lo trajéramos a la mente y al corazón y fuéramos conscientes. No solamente le decimos al Señor, Señor, cambia a. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y le hemos dicho, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi hijo, cambia a? Pero también necesitamos usted y yo decirle, Señor, enséñame a dirigirme con mi esposa, enséñame a dirigirme con mi esposo, enséñame a dirigir a mis hijos, a guiarlos, dame sabiduría. La palabra del Señor dice algo bien especial. El que se crea que le falta sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídasela al Señor. Y ahí tenemos nuestra ventaja, y ahí tenemos una bendición muy grande. Si usted y yo necesitamos sabiduría para guiar nuestro hogar, tenemos la ventaja de que el que sabe de familia está con nosotros y nosotros estamos en él. Esa es una bendición grande. Entonces, si Jesús, amada, si Jesús está en tu casa, hay una oportunidad de que tu hogar sea transformado y sea un hogar donde la gracia y el favor de Dios se dejen ver a través de la sanidad y de la restauración en nuestras relaciones. Y aquí es donde empezamos a hablar de las 4 columnas. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 18, es donde se establecen los parámetros y los principios. Efesios capítulo 5 también va a hablar un poquito de eso. Ahorita vamos a ir ahí. Pero Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21 nos dan la dirección en cuanto a las relaciones interpersonales en nuestro hogar, las relaciones de esposo, esposa, la relación de padres e hijos. Dice Colosenses 3:18, esposas,
Sujétese cada una. Híjole, aquí empezamos. ¿Cómo que tan rápido? Esposa, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Verso 19 dice, maridos, y ahora nos habla a nosotros los hombres, a los esposos. Ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Diga, ay. Versículo 20, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Cuando usted y yo queremos arreglar algo que se descompone en nuestra casa, bueno, no sé si aquí haya de esos, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos arreglar algo que se descompone en nuestra casa, a mí me pasó con un abanico, por ejemplo. Le hizo falta un detallito por ahí, le hizo falta que le pusiera una pieza, y entonces no funcionaba bien porque lo quise armar sin ver el instructivo. ¿A cuántos les pasa que no miran el instructivo cuando compran algo y lo arman así? A nadie. Soy el único pecador que hace eso. En la mayoría de los hombres nos pasa. A lo mejor hay unos que son un poquito más precavidos y entonces leen todo el instructivo y después arman lo que tienen que armar. Pero a mí me ocurrió que armé un abanico y entonces me faltó una pieza y no funcionó bien. Y entonces, ¿qué cree que me dijo mi esposa? ¿Qué cree que me dijo? ¿Y para qué tienes el instructivo? ¿Para qué viene con instructivo? ¿Ah? Entonces agarré el instructivo, me puse a leer y entonces ya vi qué es lo que le hacía falta. Ahora nosotros tenemos un instructivo que nos ayuda a desarrollar relaciones sanas. Y entonces no conocer el instructivo, no leer el instructivo, no llevarlo a la práctica, va a redundar en que nos va a hacer falta algo, en que no vamos a llevar a cabo lo que necesitamos hacer y entonces no va a cumplir su propósito. Y aquí están los fundamentos o las columnas de las que se trata esta charla. Recuerde, el tema es las 4 columnas bíblicas para un hogar saludable. Si usted y yo queremos tener un hogar saludable, necesitamos ver estas 4 columnas importantes. Y entonces va dirigido directamente a las relaciones interpersonales en casa. ¿Alguien quiere tener un hogar saludable? Yo lo quiero tener. Y entonces la palabra me llama y me dice cómo puedo tener ese hogar saludable. Efesios capítulo 5, versículo 21 le habla a las esposas. Y entonces empezamos con la primera columna, con algo que es muy importante. Pablo le habla a las esposas en Efesios 5, 21 y dice 5, 21 al 24: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Y estar sujetas no significa o no es sinónimo de estar oprimidas. Estar sujetas no es sinónimo de que yo soy autoritario y tú tienes que obedecer todo lo que yo te diga. Estar sujetas más bien tiene que ver con algo que empieza con usted como casada, de una convicción de decir: someto mi vida a mi esposo porque él está sometido a Cristo. Y entonces la mujer dice, se sujeta en amor. Y el amor para el esposo es lo siguiente: cuando la esposa piensa en amor, a mí me pasa en algunas, híjole, aquí está adentro, yo pensé que estaba en el lobby, Nancy. A mí me pasa que me dice: Nancy, te amo. Y me ve a los ojos y tiene una cara de ternura y tiene unos ojos que le brillan. Ay, sí. Y me dice: te amo. Y esas palabras para ellas son las más grandes, yo creo, que me puede decir, son lo mejor que me puede decir. Y a lo mejor se queda pensando: es lo mejor que te pudiera pasar, Francisco, que yo te diga que te amo, ¿no?
Sin embargo, fíjese cómo se traduce el amor para nosotros los esposos. El amor para el esposo significa aceptación, significa admiración y significa aprecio. Cuando la mujer dice que nos ama, tiene un corazonzote así hinchado, tiene un corazonzote que se desborda en sentimientos y nos dice, yo todavía suspiro por ti. Pero si lo llevamos a lo que realmente significa, y nosotros, qué bien, ¿no? Pero lo que realmente nos habla a los hombres, a los esposos, de que somos amados es el respeto a nosotros, es decir, la aceptación como respeto. Y en la aceptación, es decir, en el respeto, pasa, al principio me sucedía, híjole, ni modo, pero al ratito voy a hablar de otras cosas y ya le va a tocar a ella, ¿va? Pero al principio me sucedía que yo me ponía una camisa con un pantalón con el que yo quería. Entonces me decía, oye Francisco, como que no le va eso, así, bien directa, como que no le queda, ¿no te parece? Como que no le queda. Y en lo que se traduce eso para mí es que no le agrada cómo soy, no le agrada cómo visto, no respeta la decisión que yo tomé de vestirme como soy. También después, cuando empezamos a crecer en nuestra dinámica de relación, algo que me ha gustado mucho que ella hace continuamente y que yo me quedo pensando, bueno, no necesitas hacerlo, pero lo hace. Cuando hago algo en casa, usted, cuando su marido hace algo en casa, por ejemplo, repara algo en su casa, pensó en usted y puso el closet. Yo no, le voy a decir esto y no me vaya a decir nada más al rato, ¿no? Yo no sabía usar un taladro y la primera vez que usé el taladro le pregunté al pastor, ¿se acuerda, pastor? Que le pedí un taladro prestado, pero ¿cómo se usa? Ni modo, pero quería poner un closet en la casa. Entonces cuando lo puse, que yo sentía como que era mi deber, que era mi obligación, mi esposa me dice, gracias, nos hacía mucha falta, gracias. Y yo me quedé así como que no hace falta que me lo digas. Pero sabe, me sentí, híjole, como pavo real así. ¿Por qué? Porque ese gracias habla de respeto y habla de admiración hacia nosotros como hombres. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos, más bien los hombres tenemos la necesidad no de que nos digan que nos aman, que se siente bonito. A nosotros nos gusta esa parte de admiración, de aceptación. Eso es lo que hace que nosotros nos sintamos amados. Y entonces que usted nos diga gracias, que mi esposa más bien me diga a mí gracias por hacer eso, me hace sentir aceptado, me hace sentir que he hecho algo bien y me pongo así, ¿no? En la casa. También la admiración es algo muy importante. Y todos los hombres tenemos una habilidad en la que sobresalimos. Sí, su esposo tiene un talento, una habilidad en la que sobresale. Yo tengo una habilidad, un talento. Y yo le quiero preguntar sin que me lo diga a mí, dígaselo al oído a su esposo. Si usted ha notado cuál es el talento, la habilidad de su esposo, dígaselo. Ay, mijo, haces muy bien esto. Ayer me tocó hacer un guacamole en la casa. Si le soy sincero, yo casi no me meto a la cocina, sinceramente. Pero ayer me tocó hacer un guacamole. Y entonces me dijo Nancy, oye, te quedó muy bueno. Yo no me esperaba eso porque no soy bueno en la cocina. Entonces ella sabe que bueno en la cocina no soy, pero sabe que soy bueno en otra cosa. Le pregunto, ¿usted sabe en lo que es bueno su esposo? Reconozca eso. Reconozca aquellas habilidades, aquellos talentos, aquellos rasgos de carácter que tiene su esposo y que han sido importantes para que la familia salga adelante. Seguramente el trabajo que tiene en eso lo hace bien. Reconózcalo, admírelo. Admire también si es un hombre amoroso, o si es un hombre paciente, o si es un hombre trabajador, si es un hombre honesto. Seguramente su esposo tiene alguna característica muy valiosa. Le digo algo, reconozca eso, porque a través de reconocer habilidades de su esposo, a través de reconocer usted
el carácter de su esposo lo está respetando, y así es como su esposo percibe el amor. Es decir, usted quiere amar a su esposo, acéptelo, admírelo y aprécielo. Sentirse valorado en el hogar es algo sumamente especial. A mí me pasa, y seguramente que comparto esto con los hombres, cuando yo hago algo y que me sale bien, yo no espero, le soy muy honesto, yo no espero recibir aplausos de ningún otro ajeno a mi familia. A mí me encanta que mi esposa, y se me pone la piel chinita cuando me dice, lo hiciste súper. No me gusta que me diga cuando la riego, ¿no? Pero me lo dice también. Pero cuando me dice, wow, lo hiciste muy bien, ¿sabes qué? Eso te salió muy bien. Esa parte que dijiste a mí me hizo pensar en esto. Nosotros los hombres, nos puede llover afuera de nuestra casa, nos puede ir como en feria en el trabajo, pero lo más valioso que nosotros tenemos es cuando llegamos a casa y hay alguien que nos abraza y hay alguien que nos dice, ¿sabes qué? Las cosas van a salir mejor. ¿Sabes qué? Has hecho muy bien eso. Es decir, cuando somos valorados en nuestra casa. Algo bien importante aquí también que cabe resaltar es que nosotros los hombres nos sentimos apreciados cuando nosotros buscamos un encuentro, una intimidad, y nuestra esposa está dispuesta a tener esa intimidad con nosotros. Es decir, mire, nuestra esposa debe entender que para el hombre es tan importante la distensión sexual como para la mujer es la distensión emocional. Algo que espera, ahorita vamos a hablar de los esposos, a los esposos más bien, pero algo que espera la esposa, algo que espera usted como mujer, algo que espera mi esposa, es poderme platicar lo que le ha sucedido. Si trae un problema, si se siente mal por algo, si algo salió muy bien, trae un chorro de emociones dentro, trae un nudo de emociones y quiere deshacer ese nudo, y lo va a querer hacer a través de la conversación, va a querer platicar con nosotros. ¿Hay alguna mujer aquí que no quiera platicar con su esposo nunca? Yo creo que todas quieren platicar con su esposo. Ahí es bien importante entender que así como usted quiere platicar con su esposo de situaciones, su esposo también necesita y va a tener la necesidad de tener intimidad sexual con usted. Y entonces, así como le gustaría ser escuchada por su esposo, así también el esposo le encantaría que él viniera y le dijera, mija, ¿qué te parece si hoy nos encontramos en la noche? No sé cómo se digan, pero su esposo se sentirá apreciado cuando usted le diga, claro que sí, estaba esperando que me lo dijeras. ¿Hay alguna que haga? Bueno, no lo diga. ¿Hay alguna que haga eso? No lo diga. Dígaselo a su esposo, ¿está bien? Su esposo se va a sentir apreciado. Ahora los esposos, dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para los hombres, esto es bien importante. ¿Cómo se deletrea amor para la mujer? ¿Cómo usted cree que se deletrea amor para la mujer? Se deletrea atención, protección y provisión. La atención la mujer la percibe a través de la calidad de comunicación que nosotros tengamos con ella, es decir, que nosotros podamos escucharla, pero no nada más escucharla así de que, sí, está bien, ahorita, y así con el desarmador, sino que la podamos ver, que la podamos precisamente atender, que podamos dejar lo que estamos haciendo, la podemos ver a los ojos. ¿Hay algún hombre aquí que haya escuchado la siguiente frase? Pero mírame a los ojos. ¿Nadie? La mujer va a esperar que al momento de platicar usted y yo dejemos lo que estamos haciendo y le podamos poner atención, la podemos mirar a los ojos, la podemos decir, sí, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Y qué hizo? Que nos metamos en la plática que ella tiene con nosotros. Ella se va a sentir atendida cuando usted y yo hagamos eso. También es importante la protección para ellas.
Y esto lo encuentra a través de la comprensión que usted y yo tengamos. Algo que nos pasa a nosotros los hombres es que queremos solucionar problemas. Y cuando nuestra esposa nos habla de una situación, de un problema que tuvo en el trabajo, un problema que tuvo con su familia, nosotros lo primero que queremos hacer es resolverle ese problema. Y ella lo único que nos está pidiendo es que tengamos oídos para escucharle y decirle: sí, fue difícil lo que pasó, fue duro lo que vivió tu familia, eso estuvo feo, ¿no? O qué padre eso que sucedió. Es decir, ella encontrará seguridad emocional cuando usted y yo podamos comprenderla. Y también, al igual que nosotros, pero muy especialmente en ellas, la protección se ve cuando usted y yo perdonamos sus faltas o sus errores. Ahora también la provisión es parte de cómo se deletrea amor para ella. Y en la provisión no solamente, escúcheme bien, no solamente es esto. A veces nosotros los hombres, y obviamente Dios nos hizo para ser proveedores de nuestra casa, nos hizo para proveer. Pero sabe, nos vamos a encontrar en nuestra relación con nuestra esposa que quiere más la provisión emocional que la provisión económica. Sí, para la mujer es sumamente importante la provisión económica, porque entonces ¿de dónde salen las zapatillas? ¿De dónde sale la bolsa que combina con los zapatos? No sé si todavía continúa esa regla, pero Nancy me decía: no, es que la bolsa tiene que combinar con los zapatos, ¿no? No sé si nada más estaba diciéndome para que le comprara las dos cosas. Pero claro que es importante para ellos la provisión económica, pero no va a ser más importante que la provisión emocional. Las dos cosas son necesarias. Pero nosotros los hombres como que nos abocamos más a la provisión económica. Sin embargo, necesitamos entender que ellas necesitan sentirse amadas, necesitan sentir que usted y yo podemos estar para ellas en las necesidades personales que tiene, que estamos al cuidado de su salud, y eso significa también provisión. Cerramos esta parte de la relación entre esposo y esposa y vamos a concluir con la relación de hijos y padres. Todos los que estamos aquí somos hijos, pero algunos todavía vivimos o algunos todavía viven en casa. Y esta palabra está en Efesios 6, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. La palabra nos insiste, y lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento, nos habla de honrar a nuestros padres, porque eso traerá consecuencias de bendición que durarán toda nuestra vida. Hijos, nosotros necesitamos entender que el honrar a nuestros padres no es una opción, es algo que el Señor nos está llamando a hacer, porque es nuestro deber honrarles. Esto redundará en bendición para nosotros. Nosotros seremos cobijados y tendremos seguridad en casa a través de honrar a nuestros padres. Esas son las bendiciones. Habrá una identidad sana y habrá dirección y destino. El que tú y yo honremos a nuestros padres, el que tú y yo les escuchemos, ellos tendrán consejos para ti, tendrán consejos para dirigirte, para guiarte hacia el bien, para dirigirte a los propósitos que Él le está pidiendo al Señor, tú puedas enfocarte. Y entonces Él te llamará a orar en casa, por ejemplo, a orar con Él, con tus padres, a venir a la iglesia con Él y tener un tiempo donde adoren juntos como familia. Te dirá que no a varias cosas, y ese no significa que quiere el mal para ti, sino todo lo contrario. Cuando tu padre o tu madre te dicen no, es porque ellos están viendo mucho más allá y tienen un panorama más amplio de alguna situación que quieren evitarte que caigas en algo que puede ser doloroso para ti. Ahora, el no cumplir o el no honrar a nuestros padres va a crear en nosotros esa falta de bendición. La Biblia habla que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, y no llegaremos a cumplir nuestro propósito como Él lo tiene establecido, como Dios lo tiene establecido. Me quiero ir un poquito a los padres para concluir y hacer una conclusión entre padres e hijos. Ahora, a los padres, la Biblia en Efesios capítulo 6, 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor.
Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo contrario de exasperar o desalentarlos es afirmar. Pero no sé si a usted le tocó, a mí me pasó esto en casa en algunas ocasiones. A mí se me decía que no en mi casa y yo entendía que era no, pero me quedaba la pregunta de por qué. No solamente, o sea, está bien, no, está bien. Nos pasa, a mí me pasó como hijo, no, ok, está bien, no, pero ¿por qué? O sea, no voy a ir, está bien, pero ¿cuál es la situación? Quiero aprender, o sea, quiero que me digas qué ves más allá. Y a veces el no y el decir no, es que no es no y punto, está bien. Pero no sé si le pasa que su hijo se pone rebelde y muchas veces no es solamente porque le dijo que no, sino porque no hay una explicación de por qué. Se queda con eso en el corazón y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Y ahí es donde usted y yo necesitamos tomarnos un tiempo y platicar con él, con ellos, decir por qué no. Ahora, afirmar es bien importante y afirmar tiene que ver con aceptar y comprender, tiene que ver con dedicar tiempo. Y también tiene que ver con proveer económicamente, satisfacer sus necesidades económicas, sus necesidades físicas, pero también satisfacer necesidades emocionales. Y todos, amados, todos, y aun cuando ya estamos grandes, y aun cuando ya estamos casados. Yo le dije a mi papá una vez, ya casado, le dije, yo todavía necesito escuchar que me amas. Ya estoy grande, sí es verdad, pero mi corazón es bendecido cuando mi padre aún me dice que me ama. Tu hijo será bendecido y le darás la fuerza y el apoyo para realizar aquello que tú quieres, que hacia donde él vaya, el que al momento de que tú le provees amor. En este tiempo la paternidad, o hablar de la paternidad, hablar de los padres, yo solamente recuerdo la única caricatura que ni siquiera la vi, pero cuando la vi me pregunté por qué, es la de los Simpson. ¿Alguno ve los Simpson? No diga. Pero al ver a Homero Simpson, no me quedaron ganas de seguir viendo la caricatura, porque ven a ese padre como alguien, sí me di a entender con ese, como un padre que no es inteligente, como un padre que se le puede mangonear. Y hay muchas otras. Me dijeron de otra caricatura, ni me acuerdo el nombre, que todavía habla mucho más horrible acerca de la paternidad. Entonces estamos actualmente en un sistema, en una situación donde nuestros pequeños, incluso nuestros hijos más grandes, nosotros mismos, estamos viviendo esa parte donde la paternidad no es valorada. Y la palabra nos enseña que usted y yo necesitamos valorar la paternidad, porque es a partir de ahí que viene la bendición del Señor. Me gustaría invitarle a ponerse de pie, por favor. Hay muchas otras cosas, pero el tiempo ya se nos terminó. Algo que el Señor quiere hacer en este tiempo en usted y en mí. En su familia y en mi familia, es restaurar nuestras relaciones. Para el Señor son sumamente importantes las relaciones que tenemos entre esposo y esposa y entre padres e hijos. Sumamente importante.